Todo para la gloria de Dios. Comencemos de una vez en la carta en 1 Pedro capítulo 5 y vamos del versículo 1 al versículo 4. A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Y vemos que el apóstol Pedro comienza diciendo: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos. Y uno dice, anciano, ¿será que había un montón de viejitos allí que él estaba hablando? Entonces, antes de proseguir con el texto, vamos a definir y a saber quiénes eran esos ancianos. La palabra griega utilizada aquí para referirse a ancianos fue la palabra presbítero. ¿Qué es un presbítero? Bueno, es un hombre que ha sido llamado y ordenado por Dios para servir a su pueblo como anciano. También se puede usar una palabra griega traducida como obispo, que es episcopos, que significa supervisor o inspector. ¿Quién eran los obispos? Bueno, los obispos eran considerados supervisores de iglesias que habían sido llamados para servir con sabiduría, madurez y experiencia. Entonces, mi querido hermano, podemos definir que Pedro le está hablando a los que tienen un cargo espiritual pastoral. Cuando Pedro dice a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano, está diciendo a los pastores que están entre ustedes, yo también pastor. Los ancianos son considerados personas maduras y llenas de sabiduría. Tanto los judíos como los griegos como los romanos, llamaban anciano a las personas que tenían estas características. No era un anciano una persona porque era vieja o porque era una persona ya adulta. Llamaban anciano a una persona que tenía sabiduría, madurez y experiencia. Personas con estas características siempre las usaban dentro de los reinados. Pero esta sabiduría, esta madurez va mucho más allá de la edad. Porque podemos decir que la palabra anciano era un título de respeto que se le daba a los líderes. Hoy usted a una persona mayor le dice anciana y se ofende. Pero para este tiempo la palabra anciano era algo de respeto. Por ejemplo, vemos cuando Dios le habla a Moisés en Éxodo 3:16 que dice: ve y reúne a los ancianos de Israel. Después en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 21 dice: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel. Más adelante en el capítulo 19, versículo 7 dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. En otras palabras, los ancianos eran los líderes. Anciano es igual a pastor, pastor es igual a obispo. ¿Sabe que hay unas iglesias que usan el cargo de obispo como alguien que tiene más jerarquía que los demás? Y no es así. El anciano, el pastor, el obispo es un miembro más de la iglesia, solo que tiene unas funciones especiales. Pero es uno más, no es más arriba ni superior a otro. Ahora, usted me dirá: ay, ¿cómo yo me convierto en anciano? ¿Cómo yo me convierto en pastor? Bueno, veamos lo que nos enseña Pablo en 1 Timoteo 3:1-7. Que dice que el pastor o el obispo o el anciano tiene que ser una persona que no le causa nada malo a nadie. Es una persona que tiene que ser fiel a su esposa.
Una persona que pueda controlar todos sus deseos, que se comporta correctamente, que es hospitalario, que sabe enseñar, que no es borracho, que no es violento, que no es problemático, más bien es amable, es tranquilo, no es amante del dinero. La evidencia de que gobierna su propia familia es que sus hijos son obedientes y respetuosos, porque dice en la carta de Timoteo, porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. No es un nuevo creyente, cuenta con el respeto, y escúcheme, cuenta con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, porque es muy fácil yo tener el respeto de la gente de la iglesia, pero cuando yo salgo hacia allá, aquellos que no son cristianos, ¿me respetan o no me respetan? Los pastores, los ancianos, los obispos tienen que ser personas íntegras, tienen que ser personas de carácter y tienen que ser personas llenas de la sabiduría de Dios. Y Pedro dice, yo que soy anciano como ellos, testigos de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Tome en cuenta 3 cosas importantes que dice Pedro aquí. La primera, aunque Pedro era el vocero de los 12 discípulos del Señor, a quien nuestro Señor Jesucristo lo llamó piedra, y fue testigo de las cosas que otros discípulos no vieron, él se miraba a sí mismo como un anciano. Como un anciano entre todos los ancianos. Él pudo haber dicho, yo como apóstol. No, él dijo, yo como anciano. Nunca reclamó una posición superior a la de sus hermanos, sino que los exhorta como un anciano más entre ellos, sin privilegios, sino que era partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Segundo, Pedro hace referencia a que él fue testigo de los sufrimientos de Cristo. O sea, no está diciendo, a mí me lo contaron, es que yo lo leí, es que alguien me lo dijo. Digo, yo viví en carne propia lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, un detalle aquí que a muchos no les gusta, y es que la iglesia aquí da evidencia que está siendo gobernada por pastores en lugar de un solo pastor. Él no dijo, yo como anciano voy al anciano de la iglesia. No dijo, yo como un anciano, o sea, vengo a los ancianos de esta iglesia. Y vemos en Hechos 14:23, nos cuenta que Pablo y Bernabé designaron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tito 1:5-9 nos dice, recomiendo pues que se ordenen ancianos en cada iglesia. No dice anciano en las iglesias. Dice ancianos en cada iglesia. Como yo te he ordenado. Hombres irreprochables de una sola mujer, hijos de padres creyentes, no acusados de libertinaje ni de rebeldía. Deben ser también aptos para enseñar y no deben ser dados al vino ni a las peleas, sino apacibles, no avaros, sino hospitalarios, amantes del bien, guiados por la rectitud, templados, justos, santos, aptos para todo buen trabajo. La pluralidad pastoral es importante porque proporciona una mayor supervisión y rendición de cuentas. Cuando un pastor está ya solo, él puede hacer lo que él quiera. Pero al tener otro, y al tener otro, y al tener otro, ya no puede vivir como un rey, como un príncipe dentro de la iglesia. También permite que los pastores se complementen mutuamente, aportando sus diferentes dones y habilidades. Es un peligro, mi hermano, que en la iglesia haya un solo pastor, porque se convierte en el dictador. Yo soy el pastor, yo lo hago así. Yo soy el pastor, yo lo ordené así. Yo soy el pastor, se hace como yo digo. Yo soy el pastor, yo soy el pastor, yo soy el pastor, yo soy el pastor. Y termina llevando a la iglesia al infierno y no al cielo. Porque termina siendo la voluntad y la enseñanza de un solo hombre. Porque ¿qué cree usted? Que ese hombre le va a sacar la Biblia y le va a decir, sí, aquí está, no, ese hombre va a buscar de manipular a las personas para que lo mantengan solamente a él allí. Por eso es bueno que en las iglesias haya muchos pastores.
El pastor, Dios siempre lo capacita para, ¿verdad?, para orientar en diferentes áreas, pero siempre hay un área que tú te destacas más que otra. Por eso es bueno que hayan varios, porque tal vez uno trabaja con familia, pero tal vez uno es bueno con los jóvenes, tal vez el otro es bueno con los hombres, y él y su esposa atienden a otro, a las parejas. O sea, cada uno como que se especializa en algo, y la iglesia se enriquece y la iglesia se fortalece. Y por eso Pedro le dice a los ancianos, ya siendo uno de ellos, le dice y le da esta orden: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. En otras versiones dice: pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo. Otra versión dice: apacentad la grey de Dios que está en vosotros. Pero definamos qué es esto de apacentar el rebaño, porque muchas veces dicen: sí, a los pastores se nos manda a apacentar el rebaño, y uno se imagina cómo será eso. Vamos a hablar de los pastores literales, los que cuidan los animales de las ovejas. Ellos son responsables de las siguientes cosas: guiarlas, protegerlas y proporcionarles alimento. Guiarlas en todo momento para que estén seguras, ¿verdad?, con él. Las protegen de todos los peligros y le proporcionan alimento y agua. El pastoreo, la obra pastoral, es prácticamente lo mismo. El pastor debe instruir y dar dirección, proteger de los peligros, supervisar para ayudarle a crecer en la fe, disciplinarlo y corregirlo en el momento que lo necesite, y proveer lo necesario para su crecimiento espiritual. La función del pastor tiene que estar siempre instruyendo y dando dirección a que usted pueda caminar fielmente la enseñanza de la palabra de Dios. Debe protegerlo de los peligros. ¿Cómo que el pastor va a estar puro encima de ustedes? No, sino que el pastor constantemente les está hablando de las amenazas del pecado que hay en su vida, y la palabra de Dios te equipa para que estés preparado para cuando vengan los días malos. El pastor supervisa para ayudarte a crecer en la fe, y que no solo te quedes, ¿verdad?, allí, ay, no, sino: ¿qué pasó, hermana? ¿Cómo la podemos ayudar? A ver si vamos a hacerlo así, vamos a hacer para que usted crezca, usted no se quede estancado. El pastor en algún momento te va a llamar para disciplinarte, para corregirte. Y esto no significa: este pastor, mira, no. Simplemente te está ayudando y te está orientando a que vuelvas al camino correcto, y te va a proveer lo necesario para que tú puedas crecer espiritualmente. ¿Cómo se apacenta un rebaño, pastor? Bueno, el mismo apóstol Pedro aquí nos los dice: no por obligación, no por ambición de dinero, sino con el afán de servir como Dios quiere. Veamos el ejemplo que nos da en Juan 21, 15 y 17, que nos cuenta que Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta a mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez preguntó el Señor: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que por tercera vez le hubiese preguntado que si lo quería. Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y el Señor le respondió: apacienta a mis ovejas. ¿Cómo debe hacerse el pastoreo? Bueno, el pastoreo debe hacerse por amor a nuestro Señor, no por obligación, como algo que tengo que hacerlo porque no hay más nadie que lo haga. Tiene que ser algo voluntario. Tiene que hacer algo por amor. Por eso el Señor le preguntaba a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Porque si tú no me amas, tú no puedes apacentar a mis ovejas. Al pastor, Dios le hace la misma pregunta: tú me amas, porque si tú me amas vas a apacentar bien mis ovejas. Si tú no me amas, tú no vas a apacentar bien a mis ovejas. ¿Cómo puedo yo pastorear en amor? Bueno, no teniendo ambición de dinero. Y uno de los requisitos que vimos para ser pastor era que no era amante del dinero. Hoy en nuestros tiempos vemos muchos falsos maestros amantes del dinero
con las ovejas del Señor haciendo desastres con ellas. Y encontramos a las iglesias llenas de ovejas cuidando al pastor. Debe el pastor estar cuidando a las ovejas. Y no más allá de ellos, sino viviendo de ellas, sacándole su dinero. Cuando yo amo al Señor y pastoreo porque amo al Señor, no lo hago por la ambición del dinero. ¿Cómo yo pastoreo por amor? Bueno, no siendo tiranos con las ovejas ni el rebaño del Señor. Porque debo recordarte, pastor, que este rebaño no es tuyo. Esta iglesia no es tuya. Este rebaño, estas ovejas, tú como pastor eres de Cristo. El pastor no debe abusar de la autoridad que se le otorgó. Al contrario, debe seguir el ejemplo de Cristo. Y usted me dirá, ¿cuál es el ejemplo de Cristo? Bueno, lo encontramos en Juan 10, 14, 11. Escuche, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El salario no es del pastor. A él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, este abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque era un asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y si ven las palabras del Señor aquí, tienen mucho que ver con lo que está diciendo Pedro a los pastores. Pastorea no por obligación, no por ambición de dinero. No seas duro, ni tirano con las ovejas ni el rebaño de Dios. El pastor no trabaja para las ovejas, sino que el pastor trabaja para el príncipe de los pastores. Versículo 4 de Pedro, que estamos viendo, dice así: cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de la gloria. Un día cada pastor nos pararemos frente al Señor y rendiremos cuenta de lo que Dios nos dio. Y escúchame esto, mi hermano. Si yo le digo a alguien, oye, tengo que salir de viaje, tú puedes estar pendiente de mi esposa, que no le falte nada, que le puedas dar su alimento, que ella esté cómoda, y la dejo con alguien conocido, ¿verdad?, para que cuide a mi esposa. Y resulta que cuando yo regreso consigo a mi esposa toda mal vestida, toda pintorreteada, toda desordenada. ¿Cuál va a ser mi reacción con este amigo? De la misma manera pasa con el Señor. La iglesia es la esposa del Señor y el Señor la está dejando al cuidado, ¿verdad?, de el pastorado que él levantó. ¿Qué estamos haciendo con la esposa del Señor? La estamos metiendo al mundo, trayendo discotecas, ahora dicen cristotecas, luces, brincadera, espectáculos, coreografías, cosas. Cuando el Señor venga a ver su iglesia, va a decir, esa iglesia no es mi esposa, eso es del mundo, porque se parece, habla, camina, huele, hace todo como el mundo. ¿Dónde estamos los que Dios ha levantado para que cuidemos a la esposa? Ay, hermano, mire. Ay, pastor, tú que estás metiendo entretenimiento en la iglesia. Ay, pastor, tú que estás mundanizando la iglesia, por cuando el Señor venga a rendir cuentas. Ay. Lo que pastorean por amor, el Señor lo va a recibir con una corona incorruptible. Pero los que no, pobre de ellos. Y hermano, usted dirá, sí, a los pastores le dan una corona. No hace falta que seas pastor para recibir una corona. La palabra nos dice que recibiremos una corona todos aquellos que hemos sido fieles a Jesús. Vea lo que dice 2 Timoteo 4:8, que dice Pablo. Por lo demás me espera la corona de justicia. ¿Qué me espera? Que el Señor, el juez justo, me otorgará aquel día.
y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Santiago 1:12 dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida. ¿Qué recibirá? La corona de la vida. Que el Señor ha prometido para quienes le aman. ¡Wow! Continuemos en 1 Pedro 5:7. Asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Jóvenes, sométanse a sus líderes, nos dice Pedro. Porque los jóvenes siempre tienden a ser rebeldes con las autoridades. Cuando hay un problema con las autoridades, ¿quiénes están metidos? Los primeritos que están metidos, ¿quiénes son? Los jóvenes. Pero los jóvenes cristianos no es así. Los jóvenes cristianos deben estar sujetos a sus padres. Deben estar sujetos a sus pastores. Y deben revestirse de humildad. No, es que yo soy un joven libre. No, tienes que estar revestido de humildad. Porque sabe que la sujeción se demuestra con la humildad. Es que yo me sujeto a mis padres, pero no eres humilde con tus padres, entonces tú no te sujetas a tus padres. Es que yo me sujeto a mis pastores, pero no, hermano, no eres humilde con tu pastor, no, hermano. La humildad es esencial para la sujeción. La humildad es esencial para una relación con Dios. Por eso Pedro dice: revístanse todos de humildad en un trato mutuo. Amen a los demás. Sírvanse los unos a los otros. Pedro hace una advertencia allí. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y tal vez usted me dirá, ¿y cómo es eso? Que yo no soy orgulloso. Yo no. Y como una persona orgullosa, te la describo. Una persona orgullosa es aquella que tiene una actitud arrogante, una actitud de autosuficiencia, falta de humildad. Por eso Pedro nos dice: revístanse de humildad. Una persona orgullosa, una persona soberbia no puede disfrutar de la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo saber que yo soy una persona orgullosa? Bueno, yo te voy a hacer unas preguntas y tú estás contestando allí calladito, ¿sí? ¿Te jactas de tus logros? Que eso lo hice yo, que eso lo mandé a hacer yo, es que yo le dije, es que eso fue idea mía, es que soy muy inteligente. Te jactas, sientes desprecio por los demás. Yo con esa gente, yo con gente no trabajo con gente, no, yo mis cosas, no, esa gente. ¿Confías más en ti que en Dios? Bueno, no, yo estoy seguro que como yo lo voy a hacer, va a funcionar, Señor. No sé, tú tendrás tus planes, pues yo tengo los míos. ¿Te crees superior a los demás? No, es que mira, si no hubiese sido por mí, o sea, que yo siempre sobresalgo, yo soy así, yo siento que soy como que superior a los demás. Hermano, entonces eres una persona así hayas respondido una sola que sí, eres una persona orgullosa. Vea lo que dice Proverbio 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el Señor, yo lo aborrezco. Entonces decimos: Pedro, ayúdanos. Bueno, Pedro en el versículo 6 nos aconseja y nos dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Otra versión dice: a su debido tiempo Él los levantará con honor. Otra versión dice: Dios los tratará como a gente importante. Dios, no tú, no el hermano, no el pastor, no, es Dios quien te va a tratar así a su debido tiempo. ¿Qué tienes que hacer tú? Humillarte ante Dios. Ve a lo secreto, a lo íntimo, donde solo estén tú
y Dios. Vea lo que dice Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento o entra en tu cuarto, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Humíllate ante Dios. Humíllate ante Dios. Continúa pero diciendo, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Existe alguien en el universo que pueda cuidarte mejor que Dios? Respóndanme. ¿Existe alguien que pueda comprenderte mejor que Dios? El Señor dijo, venid a mí todos aquellos que estén cargados y agobiados y yo les haré descansar. Depositen en Él toda su ansiedad porque Él cuida de ustedes. Lleven a Él sus cargas, lleven a Él sus pecados, sus ansiedades, dificultades, problemas. Lleven todo al Señor porque Dios cuida de ti. Me gusta mucho lo que dice la carta de Filipenses en el capítulo 4, versículos 6-7, que dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denles gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, no te preocupes por nada, más bien ve y ora, más bien ve y ruega y presenta tus peticiones delante de Dios. Porque Él cuida de ti. Dios cuida de ti. Pedro le dijo en una oportunidad al Señor, eso está en Juan 6:68, que dice, él le preguntó, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos sino a ti que tienes palabra de vida eterna? ¿Acaso hay un lugar más seguro para ti que no sea Cristo? ¿Acaso conoces a alguien que te pueda tratar mejor que Cristo? Porque si tú y yo fuéramos obedientes a esta palabra hoy, tendríamos menos preocupaciones. No estaríamos, ay, Dios mío, ay, ahora, ay, lo otro, ay, porque pasamos la vida, cuando deberíamos es ir delante de Dios sin preocupaciones. Señor, yo no me preocupo porque yo sé que tú estás conmigo, pero aquí, Señor, cada ocasión vengo a tu presencia y voy a orar y voy a rogar y te voy a presentar mis peticiones delante de tu presencia. Y no solo te voy a pedir, Señor, sino que también te voy a dar gracias porque todo lo que permites en mi vida es para bendecirme. Porque tú cuidas de mí. Hermano, no lo dude. Dios cuida de ti. Dios cuida de mí. Dios cuida de nosotros. Y ahora Pedro nos da algunos consejos como iglesia, y esto los voy a leer yo, que están en 1 de Pedro 5, 8, 9. Acompáñenme aquí. Versículo 8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firme en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan esta misma clase de sufrimientos. Y mi hermano, lo primero que nos está diciendo aquí Pedro que es, practiquen el dominio propio, de tal manera que usted pueda dominar su carne, que usted pueda dominar sus pensamientos, que usted pueda dominar sus emociones y que usted pueda dominar su lengua, que usted pueda dominar su manera de vivir. Mi hermano, aprenda a decir que no cuando venga el pecado a tocarte, cuando vengan las tentaciones a que diga no, porque hasta que no empiezas a decir que no, no vas a practicar el dominio propio. No, aprende a decir no. Porque el dominio propio es la capacidad de decirle no a la tentación, no al pecado y hacer lo correcto. Incluso cuando es en una situación muy difícil. ¿Cómo lo logro? Bueno, solo el Espíritu Santo puede darte esto que es parte de su fruto.
Segunda de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahora se lo voy a traducir para que no se me vaya para ahí, se vaya emocionado. Dios no te dio un espíritu a ti, cual te dio a cualquier espíritu. Te dio su Espíritu Santo. Es un espíritu de poder. Y no es que usted dice, tengo poder, ahora mañana llego al trabajo y hago unos milagros allá. No. ¿Sabe cuál es el poder? El poder del Evangelio. Tus ojos fueron abiertos al poderoso mensaje del Evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Él no dijo, porque ahora yo voy a hacer poder con él. No, el Evangelio. El Evangelio es el poder que tenemos nosotros los cristianos. Si nosotros valoráramos y entendiéramos lo que es el Evangelio, entenderíamos el gran poder que Dios nos dejó como iglesia a nosotros. Es el único poder que tiene la capacidad de cambiar de 0 a 100 a un ser humano. Es el único poder, el único mensaje que puede salvar el alma de alguien para la eternidad. Es el único poder, es el único mensaje que tiene la capacidad de liberar del pecado y de la muerte. ¿Sabía? Ese es el poder. El Espíritu Santo que vive en nosotros nos hace conscientes de este poder del Evangelio. Y nos hace vivir en amor. ¿Como quién? ¿Quién vivió en amor? Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que vimos en Efesios 5? Empezando el capítulo, que nosotros debemos imitar a Dios y vivir como Jesucristo. ¿Una vida de qué? En amor. Y dominio propio. O sea, el Espíritu Santo en nosotros nos da dominio propio. Cuando venga la tentación, cuando venga el pecado, el mismo Espíritu Santo te va a decir, no, Eduardo, no, María, no, Ginger, no. Y tú vas a estar ahí en la lucha, pero el Espíritu Santo va a ser fuerte, va a ser fuerte. Hermano, yo te voy a decir muy sinceramente, si Dios no nos hubiese dejado su Espíritu Santo, estuviéramos perdidos. Estuviéramos perdidos. Sin Él no pudiésemos hacer nada. Mantenga una mente despejada, sobria, alerta. No andes mirando para el cielo, la luz. No. Esté pila a lo que pasa a tu alrededor. Alerta. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar alerta? Porque su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y yo quiero leer una pequeña porción de un pedacito de una prédica del predicador Spurgeon, que dice lo siguiente, escuche. Hablando del león rugiente, de Satanás. Él nunca va a estar contento hasta que vea al creyente absolutamente devorado. Él lo rompería a pedazos y quebraría sus huesos y lo destruiría por completo si él pudiera. Por lo tanto, no disfrutes de la idea que el objetivo principal de Satanás es hacerte miserable. Él se place de eso, pero eso no es el gran fin para él. Algunas veces hasta puede que te haga feliz porque él tiene venenos delicados y con sabor dulce, los cuales los administra el pueblo de Dios. Si él piensa que nuestra destrucción puede lograrse mejor por dulce que por amargo, ciertamente preferirá aquel que tenga el mejor efecto final. ¿Sabes? Satanás es un devorador. Satanás vino a devorar, a destruir. Él no vino a hacerte sufrir, él quiere destruir a los cristianos. Y por eso siempre está usando tácticas y siempre está usando cosas y metiéndolas en la iglesia para que de alguna manera hacer que el cristiano se vaya alejando de la presencia de Dios. Y una vez estando solo y apartado, él siempre busca la manera de hacerte caer, de desviarte, de que ofendas y niegues a Dios. La otra vez cuando estábamos nosotros estudiando el Antiguo Testamento nos damos cuenta que una de las estrategias del diablo siempre era
traer la idolatría, porque cuando la gente empezaba a poner su mirada en otros dioses, ¿qué hacía? Se alejaba de Dios, lo ofendía y lo terminaba negando. Y una de las cosas que Satanás quiere es que tú te alejes y niegues a Dios. Ahora te dirá, ay hermano, pero me la puso hoy fea. Bueno, ¿qué puedes hacer? Versículo 9, vaya al versículo 9, ahí lo responde. Dice, resístanlo, manteniéndose firme en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. La Biblia no nos dice, reprenda al diablo. La Biblia no nos dice, levántate en fe contra el diablo y lucha con él. La Biblia simplemente nos dice, resístanlo, confiando fielmente en la fe que se te depositó en ti. Santiago 4, 7, 9, vea lo que dice. Así que sométanse a Dios. ¿Qué tienen que hacerse? Someterse a Dios. ¿Para qué? Para que puedan resistir al diablo. Entonces él huirá. Ay no hermano, cuando venga el diablo yo me voy a levantar y así te reprendo. Que van, no vas a estar diciendo nada. Nada. Tienes que someterte a Dios. Y sometido a Dios que vas a poder resistir al diablo. Tanto será así que él va a huir. Efesios 6, 10, 13. Por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿En qué parte nos están diciendo a nosotros que empecemos a reprender al diablo? Nos están diciendo simplemente, resiste, resiste, resiste. Pero ¿cómo resisto? Y a veces los cristianos somos a veces medio dramáticos. ¡Ay, me está pasando esto! Hermano, no eres el único. Todos tus hermanos en el mundo están sufriendo lo mismo que tú, lo mismo que yo. A veces creemos que somos los únicos. Padre, ¿por qué me pasa esto a mí? Eso dice a ti y a un montón de gente más, hijo. O sea, no eres el único. Mire, no te imaginas la cantidad de gente que está luchando con tus mismas tentaciones, con tus mismas pruebas, con tus mismos males. Todos tus hermanos en la fe están sufriendo al igual que tú. El llamado, iglesia, ¿sabes cuál es el llamado? A que resistan, afírmense en la fe y no deje que nada ni nadie los mueva de allí. Vamos a 1 de Pedro 5, 10, 11. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amada iglesia, escucha, nuestro sufrimiento es temporal. Esta lucha con el pecado, esta lucha con las tentaciones, esta lucha con este mundo es temporal. Lo que viene después es un gran regalo. Y observemos estas hermosas palabras que Pedro nos deja acá. Dios, que nos dio de su gracia inmerecida, nos ha llamado hoy a su gloria eterna. Y a todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Cristo, Él nos restaurará, nos hará fuertes, firmes, estables cuando se revele el día final. Y tú y yo llegaremos a ser como Cristo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. 1 de Pedro 5, 12, 14.
Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Pedro dice, con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, he escrito brevemente para animarlos y confiarles que esta es la verdadera gracia de Dios. El apóstol Pedro, no cabe duda que fue el autor de esta carta. Pero Silvano pudo haber hecho el papel o de secretario, de ayudarle, o de mensajero, de ir y llevar la carta. O pudo haberlos hecho ambos. O sea, pudo haber escrito, ayudar a escribir la carta y lo pudo haber llevado. Este hombre Silvano probablemente era el mismo conocido como Silas, que se escucha en las cartas de Pablo. ¿Quién dice Silas? Exacto. Y Pedro revela la intención de esta carta. ¿Cuál era? Animarlos y confirmarle que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténgase firme en ellas. Todo lo que Pedro escribió ahí en su carta, está diciendo, lo hice para animarlos y confirmarles estas cosas para que ustedes se mantengan firmes allí. En el versículo 13 dice, saludo de parte de toda la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Algunos estudiosos dicen que se refirió a la ciudad literalmente de Babilonia. Que dice, bueno, que sí, que Pedro estaba en Babilonia. Recuerden que por esos lados quedaba una comunidad todavía muy grande del pueblo de Israel. Pero otros creen que se trata de un nombre figurativo para referirse a Roma. En el tiempo de Pedro, Roma era famosa por su perversidad, por su rebelión espiritual, igual que la Babilonia antigua. Entonces puede ser que Pedro haya tomado este nombre, ¿verdad? Figurativo. Y observemos que dice, hace mención de mi hijo Marcos, y enseguida puede ser que muchos dicen, ay, Pedro tenía un hijo llamado Marcos. Y se cree que era Juan Marcos. ¿Quién fue Juan Marcos? El escritor del Evangelio de Marcos, quien no fue su hijo natural, sino que fue su hijo en la fe, así como Timoteo y Tito fueron de Pablo. Recuerda cuando Genja nos habló de la historia de la iglesia, nos habló de un hombre llamado Papías del siglo I, que era discípulo de Juan, y compañero de Policarpo. Él fue uno de los padres apostólicos. Él dijo que Marco trabajó de cerca con Pedro y de allí tuvo la información para escribir el Evangelio, dicho por Papías. En el versículo 14 termina diciendo, salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Y esto era una forma común de saludarse en el Medio Oriente en ese tiempo. Era como cuando nosotros vamos a un lugar y nos apretamos las manos, hola, ya, y nos damos las manos. Eso era lo mismo el beso allá. Y su forma cultural se convirtió en una señal externa de amor, como que nosotros ahora nos damos amor, dándonos las manos. El beso santo nos indica que era un gesto general de compañerismo, que era un gesto de amor cristiano. Por eso era un beso santo, no era un beso con segundas intenciones, ni era un beso de hipocresía. Y cierra su carta, su primera carta, con estas palabras, y con estas palabras cerramos nuestra enseñanza de hoy. Paz a todos ustedes que están en Cristo Jesús. Fuente eres tú.